Bienvenidos alumnos, estamos en la sesión número 7 del curso Gerencia de Proyectos, del Diplomado Gerencia de Proyectos para el tema Gestión de la Calidad. Estamos iniciando ya nuestra segunda parte integrada, donde vamos a trabajar los últimos temas asociados ya a la gestión. Ya estamos entendiendo, comprendiendo todos los aspectos de la calidad y por lo tanto va a ser muy importante que revisemos en este momento, como lo presenté en la sesión anterior, cuál es el plan que deberíamos establecer para el modelo. Vamos entonces a trabajar sobre el planteamiento de plan y sobre ese plan vamos a revisar algunos aspectos fundamentales luego de haber hecho en la sesión anterior todos los temas de aseguramiento de calidad. En nuestro plan de calidad vamos a encontrar, este es un documento hecho básicamente para presentarles a ustedes metodológicamente la manera como nosotros hacemos los procesos visibles, organizados, documentales asociados al modelo de calidad. Y entonces este sería un documento de modelo de gobierno del proyecto basado en la gestión de calidad. Es un documento que presenta las modificaciones al capítulo, los objetivos, alcance, los principios asociados a la gestión de la calidad, habla de índices de gestión y de métricas, y en las siguientes sesiones vamos a trabajar muy fuertemente los temas de métricas de calidad y cuáles son esos objetivos y cómo los podemos visualizar en el contexto de un proyecto y la manera como hacemos gerencia de ese proyecto. ¿Cuál es la política o las políticas de gestión de calidad asociadas a nuestro proceso? ¿Qué quiere decir planear, asegurar y controlar la calidad? Estamos en ese momento en planear la calidad, sobre la cual pues básicamente nosotros vamos a trabajar cómo el producto del proyecto se genera de la manera adecuada, cumpliendo los principios y parámetros de calidad establecidos, ya sea porque fueron establecidos de una manera adecuada, o ya sea porque los parámetros establecidos se generaron de una manera por industria o demás. En ese orden de ideas, pues vamos a explorar nuestro documento haciendo pues un ejercicio juicioso de paso a paso. Vamos a ir analizando párrafos, bullets, contexto, explicaciones, porque pues finalmente a veces se nos hace difícil determinar de qué manera nosotros podemos construir un plan. Este plan cuenta con un capítulo que presenta los objetivos del plan. Está estableciendo que el propósito pues claramente es definir la metodología, las políticas y los procedimientos que vamos a implantar para nuestro proyecto en lo que es el tema de gestión de la calidad. Dentro del contexto de calidad, recordemos que para nosotros son fundamentales los indicadores. Por lo tanto, en gestión de calidad, en el plan, vamos a establecer cuáles son los indicadores que vamos a utilizar con el fin de poder medir el desempeño del proyecto en todas sus dimensiones, no solamente alcance, tiempo, costo y calidad, sino las dimensiones que requiramos medir. Por ejemplo, si requerimos medir cómo estamos avanzando con la contratación, eso es un tema que posiblemente lo vemos desde el punto de vista administrativo, pero que nos impacta en tiempo, incluso nos impacta en costo. Entonces, no necesariamente es la dimensión de cronograma lo que vamos a estar midiendo, sino todas las otras dimensiones que nos van a nutrir al proyecto para poder determinar si vamos bien, si vamos desviados y si tenemos opción de recolectar pues otra información o de retomar con otras decisiones el proyecto para pues tratar de mantener todo sobre lo que era la línea base inicial. Asimismo, el objetivo de este proyecto, de este documento, es presentar los entregables producto del proyecto con sus definiciones. Entonces aquí vamos a trabajar qué entregables tenemos, cuáles son sus definiciones
y dónde se encuentran esas definiciones. Cuando hablamos de este punto, de mis entregables, pues estamos hablando de alcance. Entonces, si estamos hablando de alcance, claramente vamos a tener que pensar cómo integramos calidad con alcance. Posiblemente lo que hacemos es traer o extraer los temas de criterios de aceptación y métodos de medición que establecimos en alcance para poder trabajar desde el punto de vista de calidad el cómo vamos, el visualizar a través de un cuadro de mando integral, si lo queremos llamar así, cómo vamos en el proyecto. Claramente los criterios de aceptación que hemos establecido y aquellos de aplicación general para todos los entregables van a ser fundamentales los procedimientos de aceptación que debemos seguir con el fin de validar el cumplimiento de esos criterios. Esos procedimientos de aceptación van a determinar la manera como vamos a evaluar un criterio. Me explico. Hasta hace unos años, algunos años importantes, para los que tienen recuerdos de este tipo, en el caso de los constructores que hacían puentes, estos puentes para recibirlos requerían ser probados respecto al criterio de tolerancia al peso. Entonces, si el puente había sido diseñado para soportar X número de toneladas, lo que se hacía era cargar un número de camiones con X cantidad de toneladas. Claramente esas toneladas tenían que estar relacionadas con el criterio, es decir, si el criterio decía que el puente debía soportar 1.500 toneladas, se subían al puente, supongamos, 1.500 camiones cada uno de una tonelada, o 700 camiones o 300 camiones, es decir, dando el criterio de peso, y si el puente no se caía o digamos, no se fracturaban algunas estructuras, el puente estaba correcto. Esos son los criterios de aceptación que incluyen el procedimiento. Entonces, yo establezco un procedimiento. Muchas veces mi procedimiento va a ser esto es un documento, mi procedimiento de aceptación es una revisión de contenido. Otras veces mi procedimiento de aceptación, si fuera un software, es una prueba. Si es la entrega de algún artefacto que deba cumplir con 10 parámetros, puede ser pasar una lista de verificación y evaluar que los 10 parámetros están incluidos. En el caso del puente es un procedimiento que puede ser un mini proyecto, que es contratar unos camiones, cargar unos camiones, subir unos camiones al puente, evaluar los datos de resultado y determinar si pasó el criterio, luego de aplicar todo el proceso que puede durar 2 semanas, supongamos. Esos procedimientos de aceptación a veces se nos olvidan y nos empezamos a desviar porque realmente para aplicar un criterio hay que dedicar tiempo y hay que determinar un plan, un procedimiento que necesariamente va a afectar el cronograma del proyecto. Entonces aquí en calidad lo que nos están diciendo es, oiga, recuerde que el objetivo del plan de calidad es que usted asegure que todos los procesos del proyecto, más todos los procesos para construir el producto, más el producto, pasen todos los estándares que fueron solicitados, todos los criterios que fueron solicitados y no solicitados, pero que son obvios por buenas prácticas o por la industria. También en este modelo podemos establecer roles y responsabilidades de cada una de las partes, tanto de la que entrega como de la que recibe. Tenemos el alcance del documento. El alcance del documento pues es aquel que define en forma general para todo el ciclo de vida cuáles son las políticas para hacer la aplicación de este plan, cuáles son los índices generales del proyecto con su respectiva ficha técnica para su medición y desempeño,
cuáles son esos entregables, criterios y procedimientos de aceptación, roles y responsabilidades para su recepción, revisión, aceptación o rechazo, y los tipos de revisiones de aseguramiento de calidad que vamos a realizar con el fin de poder medir un desempeño del proyecto, esas aplicaciones del procedimiento establecidos, por ejemplo, en el documento de gobierno y formulación y la calidad de los productos generados en él. Vamos a tener unas bases sobre las cuales vamos a estar comparando las mediciones tomadas en el proyecto y determinar si existe una desviación o un problema de desempeño en el proyecto, las cuales van a estar establecidas en la línea base del proyecto. En este documento incluimos únicamente, para la perspectiva de este ejemplo, a la organización ejecutante. No estamos diciendo que este plan de calidad abarca, por ejemplo, las responsabilidades de un contratista. No, nosotros como organización ejecutante le vamos a exigir a un contratista posiblemente que haga un alineamiento, que tenga alineado todos sus temas versus lo que nosotros requerimos. Definiciones. Al ser un documento que va a ser leído, revisado, analizado por diferentes personas en la organización, pues vamos a necesitar asegurar que todos van a conocer qué queremos decir cuando hablamos de calidad. En ese orden de ideas, pues vamos a necesitar trabajar mucho el concepto para que todas las personas que se sienten a leer el plan entiendan cuando hablamos de aseguramiento qué es lo que estamos diciendo, entiendan cuando hablamos de control de calidad qué es lo que estamos diciendo o cuando hablamos de planeación qué quiere decir. La planeación, en nuestro caso, la calidad se define como una medida de clase, excelencia y normas estándar que reflejan las necesidades definidas y las expectativas hacia el proyecto. La gestión de la calidad determina y lleva a cabo una política a lo largo del ciclo de vida e integra los procesos de aseguramiento y control. La planeación, que es este documento nos determina cuál es el proceso que vamos a seguir para asegurar que el proyecto llegará a satisfacer las necesidades para las cuales fue establecido. Son todas esas actividades relacionadas con la identificación de los elementos que vamos a lograr establecer como criterios base de planeación y los índices de calidad relevantes, con los cuales vamos a determinar si los evaluamos, que cumplimos o no cumplimos. Entonces vamos a evaluar el desempeño, vamos a trabajar sobre el trabajo que vamos a realizar, la producción de los entregables, el tiempo que debemos cumplir y el riesgo que deberíamos conocer. Aseguramiento, como lo vimos ayer, es el proceso de asegurar que las acciones y los procedimientos que periódicamente se realizan realmente se están haciendo sobre una base fundamentada en algún parámetro y que no nos estamos saltando un estándar, que no nos estamos saltando una buena práctica, sino que todo lo que deberíamos seguir para construir el proyecto y para producir el producto tiene una línea o un parámetro definido en el actuar y de esa manera pues que no tengamos desviaciones versus los estándares, porque podríamos generar defectos o problemas que tendrían posiblemente como consecuencia retrabajo. Y control de la calidad se refiere a la inspección interna y final de los entregables de acuerdo con los criterios definidos para su aceptación. Entonces, en control de calidad, nuestro foco es evaluar versus aquello que nos están entregando, que es un producto, lo comparamos contra las especificaciones, contra los criterios y decimos, ok, está correcto, estamos satisfechos o no. Los resultados serán o no satisfactorios. Si los resultados no son satisfactorios, control de calidad buscará identificar la manera como puede eliminar las causas y raíces de esos resultados. En este caso, esta diapositiva la vimos en la sesión anterior. En esa sesión dijimos, esto es como si trajéramos al ciclo Deming y pusiéramos a nuestro ciclo Deming encima de lo que es
nuestro proceso de calidad. Y entonces, si estuviéramos mirando inicio planeación, estaríamos viendo los requerimientos de calidad, los procesos de planeación, de aseguramiento y control y mejoramiento continuo en el ciclo PHBA. De esa manera es como nosotros estamos haciendo el alineamiento con PHBA en el marco de los procesos del PMI. Este capítulo, pues este documento lo tienen ustedes en su material. Me parece muy importante que este capítulo quede en principio dentro del ejemplo. Ustedes determinarán cuando le deleguen este documento a sus personas responsables de calidad si es importante que tengan o no indicadores de metodología, etcétera, de lo que vamos a seguir respecto a la calidad. Esto quiere decir que aquí hay teoría, o sea, este capítulo es de teoría, qué es una métrica, cómo se identifica, cómo se puede cuantificar, la manera como se debe recolectar el dato, tenga en cuenta que tiene que hacer cálculos, pero en los temas de métricas, realmente por mi experiencia y en general, digamos por las maneras como uno encuentra información alrededor del tema de proyectos, dado que no es que tengamos un gran recorrido respecto a la madurez para recolectar métricas, yo recomendaría que dejaran esta parte solamente para que las personas que les reportan y tienen que hacer los procesos empiecen a trabajar con una mentalidad de medición. No es fácil que el equipo trabaje con mentalidad de medición. El equipo normalmente está mentalizado para ejecutar, no para medir. ¿Quién mide? Hay alguien pensará el equipo que debe sentarse a medir. En nuestro caso, lo que vamos a solicitar y como parte de la práctica es que todas las personas estén no solamente comprometidas en ejecutar, sino que eso que ejecutan estén comprometidas en medirlo. Entonces aquí, repito, es teoría y ustedes determinarán si en su propio documento adaptado lo dejan o no. Entonces estamos diciendo que los índices de gestión o las métricas de calidad, leámoslo de esa manera, nos permite identificar las necesidades específicas que requieren ser medidas y controladas. Me permiten medir en forma consistente y periódica la manera como el proyecto se está desempeñando, de tal manera que yo pueda visualizar estado y progreso del mismo. La única manera de saber si estoy desviado, uno, es primero saber dónde estoy. Ese es mi estado. Mi estado es, estoy perdido. Puse el GPS y dije, estoy en las coordenadas no previstas. Yo iba a estar en otras coordenadas en este proyecto. Cuando yo visualizo mi estado, sabiendo hacia dónde debía ir, conozco la brecha. Y al conocer la brecha, eso quiere decir que conozco la desviación. Puedo estimar la desviación. Y al poder estimar la desviación, puedo determinar un plan de acción que me permita cerrar la brecha. Ese plan de acción, si está bien definido, me va a permitir analizar el impacto de esa desviación y por lo tanto, siempre que estoy midiendo, podré estar pensando a nivel cuantitativo qué es lo que pasó, por qué pasó, qué debería yo realizar y cuánto me debería costar ese nuevo camino que debo caminar para volver a donde debería encontrarme. Siempre podré volver a donde debería encontrarme, pero eso me va a costar tiempo, trabajo, es decir, alcance y presupuesto, si no quiero sacrificar la calidad. Entonces, eso es pues, un enorme objetivo de las métricas de calidad. Analizar el desempeño del proyecto de acuerdo con esos datos obtenidos, analizar tendencias
identificar riesgos o issues, determinar planes de acción correctivos requeridos e iniciar el ciclo nuevamente. Esta gráfica también ya la vimos en nuestro planteamiento en la sesión anterior, cuando estuvimos hablando en las sesiones anteriores de métricas. Dijimos tenemos que recolectar datos. Primero tenemos que seleccionar cuáles son las métricas que me van a permitir medir el cumplimiento de metas y objetivos. Al seleccionar métricas, desarrollo un plan de métricas. Al desarrollar un plan de métricas y tenerlo listo para ejecución, conforme realizo las actividades del proyecto, en ejecución recolecto datos, realizo los cálculos y los análisis, represento eso en algún modelo, hago un Word, hago un Excel, hago una gráfica, identifico acciones correctivas, las implemento y vuelvo a las actividades del proyecto, vuelvo a revisar, vuelvo a analizar y si ya estoy en el punto donde debería estar, pues seguramente ya no tendré que hacer más acciones correctivas, sino que deberé seguir midiendo. El primer paso para seleccionar métricas en un proyecto es identificar esas metas y objetivos. Con eso pues voy a diseñar un conjunto que me permita soportarlos. La selección de las métricas van a ser importantes, pero hay que tener, digamos, unos criterios para seleccionarlas. Una métrica no será significativa a menos que pueda ser medida, obviamente, y produzca resultados de tal manera que los cambios en los resultados se reflejen claramente en mejora en el alcance de los objetivos. Una métrica se va a definir, por lo tanto, con base en un catálogo de métricas, metas definidas por el negocio y métricas definidas y validadas por la industria. Criterios de una buena métrica o de un buen indicador. 1. Me permite medir claramente si estoy logrando los objetivos y metas del proyecto. Fundamental que sea simple, dentro de la simpleza posible, que se entienda. Recordemos que nada de la gerencia del proyecto lo hago para el gerente del proyecto. Todo lo que hago en gerencia del proyecto lo hago para mis grupos de interés. En este caso, si mi grupo de interés principal es quien recolecta la data, el recolector de la data es el equipo de proyecto. Por lo tanto, para ese equipo debe ser simple, entendible, lógica y repetible la métrica, la data que va a recolectar. De tal manera que cuando yo la recolecte, pueda tener la tranquilidad que estoy no solamente midiendo el estado, que me dice, estás perdido, Edna, por favor, ten en cuenta que tú deberías estar en Arequipa y estás en Trujillo. Ese es un estado. Pero la tendencia me dirá, si cada vez estoy más lejos, entonces cada vez estoy llegando más a la frontera colombiana o cada vez me estoy acercando más a Arequipa. Esa tendencia es realmente sobre la cual yo determino los mecanismos de gestión. Yo no hago nada sabiendo que estoy en Trujillo, sino miro por qué me estoy alejando. Ese es el tema de medir tendencias, de generar histogramas. Y los histogramas ya vimos que son una de las 7 herramientas básicas de la calidad. La métrica debe estar claramente definida. El siguiente punto es importante. Sus datos son económicos de recolectar. ¿Recuerdan lo que hicimos en planear? Que no me salga más caro el collar que el perro, ¿cierto? Creo que ese dicho colombiano va a quedar establecido, al menos dentro de estas sesiones con nuestras audiencias que toman nuestros cursos grabados. Los datos deben ser económicos en lo posible. Es decir, yo no podría pensar que para recolectar una métrica dedico 15 días del mes a todo el equipo de proyectos
a recolectar información, no más. Y los otros 15 días lo pongo a trabajar, a ejecutar el proyecto. No. Debería ser parte del plan, dentro de las tareas del proyecto, ir recolectando datos. Que sean económicos de recolectar quiere decir que no sea mayor el costo que el beneficio del establecimiento de una métrica. La recolección, el análisis y los reportes de su información debe ser oportuna, permitiendo una rápida respuesta, y la métrica provee al proyecto y a sus actividades la conducción de actividades apropiadas. Tenemos que definir entonces un plan de implementación de esas métricas que estamos definiendo, y esa implementación debe estar integrada a los planes del proyecto, ya que va a ser una parte integral de los controles e informes del proyecto. Durante esa implementación se debe asegurar que los datos, la gente, no hay nada peor que llegar a recolectar un dato de una manera este mes y al mes siguiente lo recolecto en otra zona, en otra área, en otro contexto, con otro formato. No, yo tengo que aislar en lo posible siempre el contexto, el entorno sobre el cual estoy midiendo la métrica. Porque si no, todas las variables exógenas van a generar presiones, cambios y por lo tanto mi métrica va a ser de mala calidad. Las medidas se toman de la misma manera cada vez. Siempre hago la misma pregunta, siempre reviso el mismo tema. Si estoy revisando otro tema, estoy en otra métrica. Los datos son registrados sobre una base periódica, mensual, semanal. No esperaría yo esperar 6 meses, no debería yo tener que esperar 6 meses para que alguien recolecte una métrica o unos datos de los últimos 6 meses. Si hago eso, pues me va a tocar dedicar a un equipo a reconstruir información. ¿Dónde está la información en el momento en que se produce? Cuando ya esa información se produjo y pasa el tiempo, ya esa información es histórica, ya no es actual. Yo no recolecto datos de la historia para hacer una métrica, yo recolecto datos de la actualidad. Sobre eso es que tengo la capacidad de actuar. Sobre la historia es muy difícil. Si estoy mirando lo que pasó hace 6 meses y cada 6 meses hago un proceso de recolección, pues claramente mis acciones van a estar envejecidas, obsoletas, no van a servir. Se han asignado las responsabilidades para la recolección de esos datos requeridos y el análisis subsecuente. Entonces tenemos que pasamos a ejecutar nuestro plan. ¿Qué quiere decir ejecutar nuestro plan? Pues uno, que vamos a asignar a personas las tareas específicas de las métricas. Quiere decir que vamos a definir roles y responsabilidades a los miembros del equipo. Esas tareas que conlleva la métrica, pues claramente van a ser repetitivas porque lo vamos a recolectar de forma periódica. Utilizar hojas de Excel para la representación, entre otros, pues es importante. Si tenemos un sistema de información maravilloso, debemos conducir sesiones de entrenamiento de tal manera que esas sesiones de entrenamiento me permitan dar el conocimiento al recurso que va a tener la responsabilidad de medición. Todo tema crítico requiere un entrenamiento. Si yo supongo que la persona entiende la métrica porque para mí es obvio, es muy posible que para la otra persona no lo sea. Lo digo además por experiencia. Muchas veces uno le pide al equipo o al contratista, recolécteme estos datos. ¿Usted sabe medir estos temas? Sí. ¿Sabe de qué estoy hablando? Por ejemplo, si estuviera haciendo proyectos de relaciones comunitarias,
¿Usted sabe lo que quiere decir pobreza? Sí. Ok, entonces vamos a calcular cómo estamos mejorando las condiciones de pobreza en las comunidades de nuestra área de influencia. Tome este formato y vaya y mide de qué manera estamos mejorando esas condiciones. Claro, si a mí me preguntan si yo sé qué es pobreza como persona del común, claro que lo sé. Pero otra cosa es que sepa, conozca una técnica específica, un modelo específico de medición de pobreza. Muy probablemente solo los especialistas lo saben. Y si mando a alguien que no tenga ni idea del modelo, pues claramente va a recolectar cualquier cosa y se va a perder el trabajo. Entonces debemos entrenar a la gente en el ejercicio de nuestras métricas. La frecuencia de recolección y la generación de resultados puede variar, así como los miembros involucrados en la métrica. Cada métrica va a tener su propio ciclo de vida, en términos de cuándo las tareas son desempeñadas. ¿En qué punto mido? Depende. Supongamos, si estoy haciendo relaciones comunitarias, si estoy haciendo cultivos diferentes y yo estoy midiendo cantidad de toneladas producidas, claramente la cantidad de toneladas que se producen son diferentes por los ciclos productivos de cada producto. Es diferente la papa, es diferente de la papaya, es diferente de la piña, cada uno tiene momentos distintos. Entonces, ¿cuándo voy a recolectar? Cuando toque, cuando sea el momento, porque esa frecuencia de recolección y esa generación de resultados va a variar conforme el propio ciclo de vida de cada elemento que está involucrado en la medición. Las actividades que se ejecutan durante la implementación de las métricas, ¿cuáles son? Creo que ya lo estamos visualizando. Entonces vemos que hay gente que recopila datos. ¿Cuáles son los datos? El primero, si yo quiero medir cómo vamos en el proyecto respecto al presupuesto, entonces ya salté de un ejemplo de un producto, la piña, vamos a irnos a un proceso de gestión. Vamos a controlar el presupuesto. Entonces, en la recolección tenemos dos tipos de datos. Uno, ¿cuál era la línea base que esperábamos cumplir? ¿Cómo está construida esa línea base? ¿Y de qué manera esa recolección de datos o esos estimados son realizados? Esos estimados no vuelven a ser analizados como línea base a menos que la línea base cambie. ¿Cuándo cambia? Cuando el sponsor puso más dinero. ¿Por qué puso más dinero? Porque le tocó, porque nos excedimos, porque pidió más y entonces puso más dinero. Datos brutos que se recolectan de la forma como sea definida para cada métrica en particular. Pasamos a hacer análisis. Una vez hacemos el análisis, después de que esos datos han sido recolectados, vamos a calcular cosas. Vamos a calcular, vamos a aplicar algunos algoritmos, en algunos temas pues haremos algoritmos más complejos, en otros haremos algunos más simples. Todos esos datos necesitan ser revisados y analizados para asegurar que el proceso de recolección se ha desarrollado correctamente y que la métrica es apropiada. En el caso de presentarse alguna desviación que no permita tomar decisiones, pues vamos a necesitar ajustar el procedimiento de recolección. Podemos hacer un análisis de presentación e interpretación, donde los informes, a menudo gráficos, muestran tendencias. Valor ganado, ¿qué muestra? Una tendencia. Cuando hacemos el gráfico, claramente vemos no solamente cómo estamos, sino para dónde vamos. Entonces, el informe a menudo gráfico me va a permitir ver hacia dónde vamos si seguimos así. Y eso pues será un informe que me ayudará a analizar con otros grupos de interés
esa información. A veces tenemos informes individuales que van a ser consolidados en informes gerenciales o directivos. Acciones correctivas. Estas acciones correctivas van a ser una de las 3 categorías. A veces decimos si hay una desviación en el proyecto, la métrica me indica que hay una desviación en el proyecto. El gerente tiene que tomar acción para poner el desempeño del proyecto dentro de la meta. En algunos casos, los resultados pueden hacer que se revise el objetivo que se está midiendo. De pronto el objetivo era demasiado ambicioso y jamás vamos a llegar. La segunda categoría es cuando los datos indican un defecto en un proceso que participa en el logro del objetivo. En este caso, el proceso debe ser revisado y ajustado y los resultados deben confirmar las mejoras que proporciona la medida. Y la tercera es cuando la categoría, cuando la métrica debe ser ajustada, o en su frecuencia de recolección, o en sus tolerancias, o en la calidad de los datos como se están recolectando. Puede ser incluso que se tome la decisión de cambiarla. No, recolectar esos datos es terrible, es costosísimo, esto no funciona, nos estamos bloqueando, busquemos otra manera de medir esto. Muchas veces hemos encontrado que esa va a ser una posible decisión. Pasamos a la implementación de acciones correctivas, donde el gerente de proyecto con el comité de gerentes aprueba unas acciones correctivas que identifica o determina si, entonces, esas acciones se van a realizar. ¿Por dónde se pasan acciones correctivas? Por control de cambios. Cualquier acción correctiva va a requerir que asignemos una responsabilidad de implantación y que hagamos un proceso formal de manejo de cambio. Los efectos de estos cambios son monitoreados en el siguiente ciclo de revisión y dependiendo del impacto del problema puede requerirse hacerse un ciclo más corto. Miren, todo lo que hemos hablado hasta ahora es teoría. Nos está definiendo cómo lo vamos a hacer. Nos está dando los parámetros incluso metodológicos o teóricos de manera narrativa de la manera como vamos a abordar el proyecto y cómo posiblemente tendríamos en algunos casos que cambiar algún mecanismo establecido. Tenemos el capítulo que sigue, que es el capítulo 5, identificación de políticas de gestión de calidad. Aquí hay una serie de políticas que son ejemplo. Yo podría tener una, podría tener 10, podría tener 15, pero básicamente son esos lineamientos de calidad que se establecen desde la organización, la gerencia, las necesidades del proyecto. La primera dice que la responsabilidad del cumplimiento del plan de gestión de calidad es del gerente del proyecto y eso es apoyado por el comité de gerentes. ¿Quién es el responsable? El gerente. La responsabilidad de aplicar el plan es de todos los participantes del proyecto. El punto 1 no excluye al punto 2. El hecho de que el responsable del cumplimiento sea el gerente no hace que el equipo no sea responsable de su aplicación. El equipo es responsable de su aplicación. El gerente de proyecto presentará en cada reunión de comité directivo el estado de cada uno de los indicadores, desde el punto de vista de calidad. Es responsabilidad del comité directivo aprobar la asignación de recursos necesarios para el adecuado seguimiento a la calidad del proyecto y va a determinar cuáles son acciones de prevención, mejora o corrección que se pueden presentar. Hay un líder de PMO, ya hablamos ayer que era una PMO, recuerden que es una oficina de gestión de proyectos, puede ser una organización estratégica dentro de la organización que me permite básicamente gestionar proyectos a partir de una articulación estructurada organizacional donde los temas de estandarización de la práctica, de modelos, de formación, de procesos asociados a la gerencia
están centralizados en una organización experta. El gerente del proyecto, apoyado por el líder de PMO y el comité de gerentes, es responsable de revisar permanentemente ese plan de gestión de calidad. Y tendremos que hacer una medición de indicadores, unos reportes de estado y una implementación de procedimientos con el apoyo de los PMO y el comité de gerentes. Estas 7 es importante. ¿Quién verifica el cumplimiento de los criterios de aceptación de todos los entregables? La responsabilidad de esa verificación es del comité de gerentes, antes de que el producto llegue al cliente posiblemente. Todos los miembros del equipo del proyecto podrán enviar solicitudes frente a riesgos o issues. Ya vimos en nuestro ejercicio de ayer qué son riesgos o issues en los respectivos formatos y deberán seguir los procedimientos definidos, validar y entregar al gerente del proyecto para su aprobación según los impactos que se deban tomar. Vamos a propender porque el comité de gerentes, en el caso de que exista un proveedor técnico, tengamos también unas metodologías formales con esos otros terceros para asegurar y controlar la calidad. Y ojalá podamos establecer acuerdos de servicio para entregarles específicos y de esa manera poder basarnos y complementar con o hacia los indicadores y guías específicas en este documento. La organización ejecutante va a tener una autonomía frente al proceso y la oficina de proyecto debe llevar un control detallado de todos los indicadores y debe reportar de forma oportuna cualquier desviación. Si yo tengo una oficina de proyectos, tengo una enorme ventaja y es que puedo delegar en esa oficina de proyectos el generar el tablero de control y el reportar las desviaciones. Yo tengo los datos como gerente de proyecto, en otro proyecto el otro gerente tiene la información, hacen algunos cálculos y alguna gestión, pero los datos se envían realmente a una oficina donde los expertos analizan y podrían llegar a construir incluso los informes. Como les digo, una PMO puede tener diferentes formas de implementación, todas seguramente muy válidas, pero pues se hace es porque normalmente esta práctica requiere apoyo organizacional, requiere un orden y requiere una estandarización. Miren, ya vamos hacia la política número 12. La oficina de proyecto debe realizar y durante la ejecución 2 auditorías de calidad. Ok, aquí tenemos 2 Quality Assurance según nuestra metodología y la oficina de proyectos es quien nos va a programar a nuestro auditor, a nuestro QA. ¡Qué bien! Aquí estamos encontrando algunos cruces que nos validan todo lo que hicimos ayer. El gerente del proyecto debe garantizar de manera oportuna la elaboración de tal anexo y el comité de gerentes es responsable de desarrollar cada fase o cada etapa para poder generar las aprobaciones y tener los documentos específicos para este caso del ejemplo. Planeación de la calidad. En el anexo 1 de este plan se presentan las métricas definidas que vamos a tener e incluso aquí en la planeación yo podría incrustar o poner en un anexo las listas de verificación, los formatos que voy a diligenciar, la manera como vamos a hacer la planeación en cada uno de los momentos clave del proyecto. Pasamos a aseguramiento. Realmente hacer este planteamiento de plan o presentarles este plan antes de haber hecho el ejercicio en las sesiones anteriores era bastante difícil. Hoy para ustedes el tema de aseguramiento debería tener mucha mayor claridad y por lo tanto revisar lo que dice este numeral se convierte en como una revisión ya narrativa
de aquello que aprendimos en la sesión anterior y la previa. Entonces, para las actividades de aseguramiento de calidad vamos a definir los siguientes tipos de revisiones que están en los siguientes cuadros aquí. Este cuadro personalmente creo que habla solo. Espero que ustedes lo hayan visto y hayan podido concluir lo que se espera que se concluya del mismo. Y es que no necesariamente yo hago calidad por hacer quality assurance como tal. No, yo hago calidad en todos los momentos en los cuales digo, recordemos, voy a hacer revisiones, voy a hacer análisis, voy a ver cómo estoy aplicando los temas que debo aplicar. Por lo tanto, si yo hago un comité técnico de estado de proyecto, ese comité es parte de la gestión de la calidad. Porque en ese comité vamos a preguntar cómo vamos. En ese comité vamos a preguntar qué ha pasado, en dónde estamos desviados, qué fallas estamos teniendo. Y claramente todos estamos pensando en que hemos estado en muchas reuniones donde ese tipo de cosas se preguntan. ¿Realmente estamos en el entorno de calidad? Entonces tenemos una revisión de estado de proyecto. Esta puede ser mensual, semanal, donde vamos a evaluar el estado general del proyecto. Usamos como insumos para la revisión documentos contractuales, documentos de formulación del proyecto, los informes de estados de los últimos 8 meses y un tablero de control. Tenemos que vamos a hacer reuniones, revisiones o inspecciones. ¿Quiénes participan? El gerente del proyecto, el líder del proyecto, el comité de gerentes y quienes a solicitud hayan requerido realizar esta revisión. Los revisores serán, ¿quiénes? Bueno, el revisor, dependiendo del nivel que le estamos dando a este proceso, puede ser el gerente del proyecto con sus líderes o puede ser el vicepresidente con todos sus gerentes. ¿Cuál es el nombre de la revisión, del comité, del escenario? Pues será claramente diferente según la organización. Tenemos una frecuencia, en este caso mensual, y unos resultados que me determinarán. Estos son los insumos, en esta reunión generamos un acta, posiblemente aquí deberíamos colocar acta de reunión, informe, información o datos para el estado del proyecto, para actualizar el estado del proyecto, el tablero de control, si estamos haciendo la revisión y la actualización en línea, pues estaríamos hablando de un tablero de control actualizado, riesgos e issues y determinación de acciones correctivas que deban desarrollarse. Las revisiones técnicas deben permitir evaluar técnicamente la solución de acuerdo con la etapa en el ciclo de vida en la cual se encuentra ese proceso de producción. ¿Qué es una revisión técnica? Ok, vamos a ir a analizar cómo se están generando los productos sembrados. ¿Cuántas toneladas dijimos que íbamos a generar? Ok, generamos 50 toneladas. ¿De qué calidad versus esta ficha técnica? Mire, el tamaño, el diámetro, el grosor de la cáscara, todos esos temas se convierten en elementos técnicos. Una revisión técnica, por ejemplo, es una revisión que hacemos si estuviéramos yendo a mirar una construcción, pues entonces vamos a analizar de qué manera estamos haciendo la compra de materiales, cómo estamos contratando la mano de obra local, de qué manera seguimos el estándar para hacer una infraestructura a prueba de terremotos, siguiendo los códigos sísmicos y demás. Si estuviéramos haciendo un software, estaríamos preguntando de qué manera levantamos los requerimientos, si involucramos a todos los actores técnicos, es decir, ¿quiénes participan? Funcionarios expertos, funcionales y técnicos internos o externos al proyecto.
Una revisión técnica puede ser incluso una revisión jurídica al proyecto. No estamos hablando únicamente del proceso para construir. Podríamos tener una revisión técnica especializada basada en criterios jurídicos. Entonces, nuestros asesores jurídicos serán los que van a evaluar, por ejemplo, los riesgos asociados en este proyecto respecto a las implicaciones jurídicas que podrían llegar a tener las acciones que tengamos que hacer. ¿Cuándo se hace una revisión técnica? Pues a solicitud, y se generarán reportes, resúmenes de la revisión, conclusiones, listas de acciones, listas de riesgos y de issues, y esto necesariamente será una entrada para el informe de estado general del proyecto. Una revisión de aseguramiento de calidad debe permitir evaluar la calidad de los productos y procesos a través del ciclo de vida. Claramente vamos a tener los planes del proyecto, el estado actual, las reuniones, el status report. Este último nivel de revisiones tiene que ver con lo que hicimos en las 2 últimas sesiones. Este es un revisor independiente designado, un consultor experto en temas o consultores externos en temas de QA y otros según requiramos. Por ejemplo, mínimo cada 3 meses, dependerá de si el proyecto está en rojo, y generaremos los reportes, las conclusiones. Aquí está nuestro reporte calificado. Esto respecto a aseguramiento. Respecto a control, en control, como lo vamos a ver en la sesión próxima, vamos a hablar de criterios de aceptación y de entregables. En ese caso, vamos a tener las actividades de control de calidad basadas en medir, analizar e interpretar los resultados obtenidos y estos resultados relacionados con la verificación de los criterios de aceptación en los entregables. Entonces, voy a hacer una lista en mi plan de calidad y esa lista va a tener la cantidad de entregables que se deben desarrollar para el proyecto. Si tuviéramos 10, 15, 200 entregables, podrían estar aquí identificados y definidos según sus niveles. Cada entregable debe tener un criterio de aceptación acordado en alcance. Recordemos que estos criterios se establecen en los procesos de gestión del alcance. Tendremos procedimientos de aceptación. Por ejemplo, cada documento y sus capítulos se revisarán y modificarán en conjunto. Vamos a revisar que se incluyeron esas modificaciones al documento y se dará aceptado con el 100% de los capítulos aceptados. El periodo de aceptación va a estar definido en el plan. Si no se reciben comentarios para ajustes en el periodo indicado, el entregable se dará por aceptado y se firmará un acta de aceptación. Fíjese que está establecido como un procedimiento. El periodo de aceptación en el caso de la capacitación, si fuera un entregable de capacitación, el criterio es entregar esa capacitación con el contenido acordado y en el tiempo de ejecución del entrenamiento definido. El periodo de aceptación transcurre durante la ejecución de la capacitación y una vez finalizada esta capacitación se dará por aceptada firmando un acta. ¿Quién es responsable de entregar? Hay que definir quién es responsable de entregar y hay que definir quién es responsable de aplicar el criterio y recibir. Esos roles van a estar claramente definidos desde el momento de planeación, porque se van a mantener o pueden cambiar si cambian formalmente en los procesos, entendiéndose que va a ser importante establecer los niveles de autoridad en interlocución del proyecto y en capacidad para la toma de decisiones. Con esto entonces finalizamos el proceso de plan de calidad. Planear la calidad lo hicimos posterior a generar, digamos, los datos y la información asociada a aseguramiento de calidad. Tenemos un documento consolidado que nos permite tener una idea de cómo nosotros podemos llevar a la práctica un plan.
¿Qué nos hace falta en la revisión? ¿Qué nos hace falta en la revisión? Nos va a hacer falta para la próxima sesión analizar qué tiene que ver el tema de métricas. Hicimos un análisis de las listas de verificación, por lo tanto ya están incluidas en el modelo para ejecución. Entonces, dentro de los planteamientos que tenemos en nuestro plan de calidad, hemos identificado que definimos el cómo, el quién, porque aquí estamos diciendo qué comités se hacen, con qué periodicidad, quiénes participan. Estamos analizando también la manera como vamos a medir y de qué manera esa medición se vuelve sistemática y estructurada. Sistemática y estructurada es que tenemos fichas técnicas que nos determinan claramente cuál es el perfil de una medición, de una métrica, quién es responsable, con qué periodicidad y con qué datos se hace. Hemos analizado también que esto está íntimamente ligado a los temas de alcance, porque alcance es quien desde su estructura determina cuáles son los requisitos, cómo se construyen los entregables basados en esos requisitos y cuál es el trabajo que se va a desarrollar. Por lo tanto, desde el punto de vista de calidad, va a haber mucho interés para asegurar que todos los pasos se cumplieron, pero cuando se reciban los entregables, tener claridad de cómo se están cumpliendo esos criterios preestablecidos en el plan. Asimismo, hemos evidenciado cómo se involucran las diferentes áreas y sus niveles en el proceso de planeación, pero cómo ese involucramiento se visualiza en los siguientes procesos de gestión, que son aseguramiento y control de la calidad. Hay otro término que para la siguiente sesión, o dos diferentes términos que vamos a tener que grabarnos como fundamentos principales de calidad, y es que en aseguramiento miro el proceso, en control miro el producto. Tengamos claridad de cómo eso pasa y por qué es que estamos hablando de una lista de verificación para estándares y una lista de verificación para criterios en un producto. En aseguramiento hago auditorías, en control hago inspecciones. Esos son los criterios sobre los cuales vamos entonces a desarrollar nuestros temas de calidad, y con eso pues finalmente estamos cerrando nuestra sesión número 7. Vamos a desarrollar en la sesión que viene el tema de control de calidad, y posteriormente hablaremos ya en mucho más detalle de lo que son las métricas y algunos ejemplos que les van a permitir a ustedes realmente aplicar todos los conceptos aquí vistos fundamentales. Les agradezco mucho su participación, espero que haya sido de su interés y de utilidad para la función que cada uno de ustedes desarrolla en sus proyectos y organizaciones. Muchísimas gracias.